Dios sea bendito. Quiero compartir con ustedes en esta solemnidad de nuestra santa fundadora Juana Francisca Fremio de Chantal uno de los aspectos que aprendió muy bien de San Francisco de Sales. Y es un tema que se llama llamada a la libertad. La acción del Espíritu en nuestro interior es una llamada a la libertad. Para que sea realmente eficaz en nuestra vida, necesitamos la escucha, obediencia y docilidad. Le dijo en una ocasión nuestro santo fundador, Francisco de Sales, a Santa Juana Francisca: le dejo el espíritu de libertad, no el que excluye la obediencia, porque eso es libertad de la carne, sino el que excluye la coacción y el escrúpulo o la solicitud inmoderada. Era del todo admirable cómo los dos fueron excelentes directores de alma. Los dos se constituyeron en maestros de espiritualidad y era por su incomparable manera de dirigir los espíritus según sus alcances, sin apresurarlos nunca, sino que daba e imprimía en los corazones una cierta libertad que franqueaba de todo escrúpulo y dificultad, y elevaba a las almas a un amor hacia Dios, tan suave que todas las dificultades que se creen encontrar en la vida espiritual se desvanecían. La búsqueda de la libertad de los hijos de Dios constituye sin duda un rasgo propio de la dirección espiritual. Todo director espiritual ha de dejar libres a sus dirigidos y penitentes, y ha de acompañar el proceso de la madurez de su libertad. Pero no es menos cierto que en San Francisco y en Santa Juana, esta es una de las características más relevantes. Una de las principales orientaciones que sigue personalmente y que propone a quienes se confían a su acción pastoral. En una ocasión le escribía a la señora de Chantal: es preciso que reine la santa libertad y franqueza y que no tengamos otra ley ni sujeción que la del amor. San Francisco de Sales tiene una máxima que dice: todo por amor, nada por la fuerza. Y Santa Juana Francisca lo vivió a la letra. Es decir, la libertad sometida a las exigencias del amor, a la ley de Dios, que es la ley de la caridad. Por eso, el verdadero espíritu de libertad no excluye la obediencia, sino la coacción y la violencia. Consiste especialmente en un desprendimiento del corazón humano de todas las cosas para seguir la voluntad de Dios. El espíritu de libertad se preocupa solo de que se haga en la tierra la voluntad de Dios. Venga su reino y su nombre sea santificado. Ser libres espiritualmente significa escoger siempre el bien. Por eso está privado de libertad quien no es capaz de elegir entre los bienes que se presentan. Estos santos nos explican en qué consiste la libertad de espíritu y señalan los criterios para reconocerla. El corazón libre no está sujeto a las consolaciones, ni a las prácticas espirituales, ni a los éxitos, ni a los propios gustos. Las señales de la libertad de espíritu son: el corazón que posee esta libertad no está apegado a los consuelos y recibe las penas con toda la dulzura que la carne puede permitirle. No pone su afecto en los ejercicios espirituales, de modo que si por enfermedad o por cualquier otra circunstancia se ve impedido, no lo siente. No digo tampoco que no los ame, sino que no se apega a ellos. No pierde la alegría
porque ninguna privación aflige al que no tiene su corazón apegado a nada. Y para llegar a una comprensión plena de estos criterios, presenta en la misma carta dos ejemplos. Uno es del cardenal Borromeo y el otro es del obispo Espiridión. San Francisco de Sales tiene una máxima que dice: todo por amor, nada por la fuerza. Y Santa Juana Francisca lo vivió a la letra. Es decir, la libertad sometida a las exigencias del amor, a la ley de Dios, que es la ley de la caridad. Por eso, el verdadero espíritu de libertad no excluye la obediencia, sino la coacción y la violencia. Consiste especialmente en un desprendimiento del corazón humano de todas las cosas para seguir la voluntad de Dios. El espíritu de libertad se preocupa solo de que se haga en la tierra la voluntad de Dios. Venga su reino y su nombre sea santificado. Ser libres espiritualmente significa escoger siempre el bien. Por eso está privado de libertad quien no es capaz de elegir entre los bienes que se presentan. Estos santos nos explican en qué consiste la libertad de espíritu y señalan los criterios para reconocerla. El corazón libre no está sujeto a las consolaciones, ni a las prácticas espirituales, ni a los éxitos, ni a los propios gustos. Las señales de la libertad de espíritu son: el corazón que posee esta libertad no está apegado a los consuelos y recibe las penas con toda la dulzura que la carne puede permitirle. No pone su afecto en los ejercicios espirituales, de modo que si por enfermedad o por cualquier otra circunstancia se ve impedido, no lo siente. No digo tampoco que no los ame, sino que no se apega a ellos. No pierde la alegría, porque ninguna privación aflige al que no tiene su corazón apegado a nada. Y para llegar a una comprensión plena de estos criterios, presenta en la misma carta dos ejemplos. Uno es del cardenal Borromeo y el otro es del obispo Espiridión. El primer ejemplo, que es el del cardenal Carlos Borromeo, él era de un espíritu muy exacto, muy rígido y austero, que pueda jamás imaginarse. Bebía solo agua y comía solo pan. Sin embargo, al comer frecuentemente con los suizos, sus vecinos, para llevarlos a comportarse mejor, no ponía ninguna dificultad para hacer con ellos 2 brindis en cada comida. Esto es, nos dice San Francisco de Sales, un rasgo de santa libertad. Un espíritu caprichoso hubiera hecho demasiado y un espíritu forzado hubiera creído pecar mortalmente. Un espíritu de libertad hace esto por caridad. Del mismo modo, el anciano obispo Espiridión, habiendo acogido a un peregrino casi muerto de hambre en tiempo de Cuaresma y en un lugar donde solo había carne asada, hizo asarla y la ofreció al peregrino. Este no quería comerla, a pesar de su necesidad. El obispo Espiridión, que no tenía ninguna necesidad, la comió el primero por caridad, para que con su ejemplo quitara el escrúpulo del peregrino. Eso es un ejemplo de libertad caritativa de un hombre santo. Esta unión entre el amor y la libertad es quizá la clave para comprender el pensamiento de estos dos santos.
No existe contradicción entre libertad y fidelidad. La libertad de espíritu no es contraria a la fidelidad, a los deberes, obligaciones y normas. Cuando éstas no pueden cumplirse, la libertad impide la turbación o inquietud del alma. En realidad, la libertad alienta la verdadera fidelidad. La fidelidad gozosa y alegre, y sobre todo de las manos de la libertad y del amor, camina la persona hacia la madurez humana y espiritual y crece en la perfección cristiana. Estos son criterios para todos los católicos religiosos y personas que se preocupan por crecer en su vida espiritual. Santa Juana Francisca lo aprendió de San Francisco de Sales y lo vivió de manera admirable. Y los dos nos lo dejaron a nosotros como una enseñanza para hacer la vida. Nosotros la queremos compartir con ustedes para que también ustedes vivan en la libertad de los hijos de Dios. No es algo que ellos inventaron, es algo que supieron descubrir en el Evangelio. Porque Jesús lo dijo, tenemos que ser libres con la libertad de los hijos de Dios. Pero para llegar a la verdadera libertad del espíritu, estos dos santos nos enseñan que se deben evitar dos vicios o defectos que la dañan o impiden. Uno es la inestabilidad o capricho y la coacción o servidumbre. La inestabilidad de los espíritus es un exceso de libertad que mueve a la persona a cambiar de ejercicio, de propósito, de proyectos, de estado de vida, sin motivo ni conocimiento de que eso sea la voluntad de Dios. La coacción o servidumbre, en cambio, es falta de libertad ante la imposibilidad de realizar lo decidido. El espíritu se atormenta y se turba. Para explicar estos dos vicios hay dos ejemplos. 1. Una persona decide hacer la meditación todos los días por la mañana. Si tengo el espíritu de inestabilidad o capricho, a la menor ocasión dejaré la meditación para la tarde, con el pretexto de que un perro no me dejó dormir, o por una carta o por algo que tengo que hacer y que no urge. Por el contrario, si hay otra persona que tiene el espíritu de coacción o servidumbre, no dejará la meditación aunque un enfermo necesite su ayuda. En ese momento, aunque tenga una obligación urgente que no puede diferirse, él no deja la meditación. Entonces tiene un espíritu de coacción. En el pensamiento de estos dos santos aparece con claridad que la caridad y la voluntad de Dios aconsejan y permiten abandonar determinados deberes y obligaciones para comprometerse en otros si la misma voluntad de Dios lo exige. Es cuestión de discernir, de saber cuál es la voluntad de Dios para mí en ese momento y no apegarme a una cosa ni a otra. Son los dos extremos, son dos vicios que alejan de la santidad. San Francisco de Sales siempre nos dijo, y Santa Juana Francisca de Chantal lo vivió. La santidad está en el medio. Para todo director espiritual, la educación de la libertad representa una de las tareas esenciales, porque solo la persona libre de espíritu es capaz de emprender el camino de la perfección cristiana con alegría. Sus frutos y efectos son verdaderamente admirables. Una gran suavidad del espíritu, una gran dulzura y condescendencia para con todo lo que no es pecado o peligro de pecado. Una inclinación a los actos de virtud y caridad. Eso es libertad.